Podemos empezar ya. Muy bien. Bueno. Bueno, hemos venido, ¿me ven la pantalla? Sí, señor profe. Hemos venido trabajando con el modelamiento transitorio de sistemas térmicos y básicamente pues tenemos dos opciones, que es la de pues modelarlos, modelar el sistema propiamente dicho, ¿sí? Y ese modelamiento pues tiene pues varias posibilidades, que es ser un modelamiento analítico, analógico o puramente analítico, modelamiento discreto, y dentro de ese discreto, esta línea no, dentro de esa línea tendríamos modelamiento discreto, digamos, con programas textuales, programado textualmente, o sea, a partir de instrucciones, y programado gráfico. ¿Sí? Pues yo lo que he venido tratando de organizar es, digamos, esta secuencia de posibilidades para, pues finalmente, mirar cuál es con cuál nos quedamos, cuál es la solución o el método más adecuado para enfrentar el problema del modelamiento, ya que sabemos que modelar un sistema transitorio pues es resolver ecuaciones diferenciales, no es resolver ecuaciones algebraicas, que son más sencillas. ¿Sí? Entonces, esa sería, digamos, como el árbol de posibles soluciones, y la hemos recorrido. O sea, ya empecé la vez pasada, vimos un programita sencillo para mostrar cómo se resuelve analógicamente un sistema térmico, muy sencillo, muy sencillo. Eso pues nos permitió resolver analíticamente ese problema, pero normalmente los problemas no son tan sencillos como ese y nos toca meternos por este camino. Entonces, cuando nos metemos por este camino de discreto, entonces nos toca también podemos tener la posibilidad de programar esa solución, que también es un problema, digamos, un trabajo relativamente engorroso, o puede irnos por el camino más sencillo, que para efectos prácticos sería el programar gráficamente. Esto lo hacemos con MATLAB o cualquier lenguaje, ¿sí? C++, el que sea, Python, el que sea, aquí lo mismo. Y pues ahí el MATLAB tiene su Simulink que nos ahorra el trabajo. Pero yo quiero recorrer todas estas posibilidades para poder entender mejor este Simulink y poder pues que también ustedes tengan alguna estrés mental, en el sentido de cómo es que los programas trabajan, ¿sí? Los que no han tenido mucha experiencia en la programación. Como les he dicho, pues la experiencia de programar nos ayuda mucho a resolver problemas, porque nos organizamos, vemos cuál es una secuencia, vemos opciones, etc.
Además de modelar propiamente el sistema, pues yo le he dicho que es incorporar el control, ¿sí? Dentro del sistema térmico. Incorporar el control pues sería otro elemento más. Al modelar un sistema, modelar es coger todos los elementos y plantearles las ecuaciones que los gobiernan en términos de balances de energía y de masa. Y aquí, pues, incorporar el control sería como otro elemento. El control es otro elemento, porque el control, además de ser físico, pues es físico, tiene sensores, tiene actuadores, ¿sí? Entonces, tiene controladores. Entonces, todo eso se puede mirar como un elemento más. Entonces, realmente se vuelve es que las ecuaciones del modelo más las ecuaciones del control se vuelven un solo sistema a resolver. Entonces, hacia allá es donde vamos. No vamos entonces a trabajar más con el modelo analógico. Ya, o sea, resolver ecuaciones diferenciales no es una buena opción, sobre todo cuando el sistema térmico es relativamente ya complicado y la mayoría de los sistemas pues lo son. Entonces nos toca irnos por el camino discreto. El camino discreto, pues, ¿qué es? Pues simplemente, recordando un poquito lo que alcanzamos a ver en la clase anterior, el camino discreto simplemente es convertir la derivada, una derivada, la derivada de mayor orden, la derivada de una función que esté siendo transitoria, digamos la temperatura, en el caso de los sistemas térmicos es la más representativa. Esa derivada la vamos a convertir en una derivada discreta, o sea, en vez de llevarla al límite, ¿sí? El concepto de derivada es el límite cuando dt tiende a cero de la variación de dt en dt. Entonces, ahora, más bien de llevarla al límite, más bien el dt lo convertimos en un delta t, un valor finito. Entonces, esto se volvería, discretizándola, simplemente si esta es la evolución, digamos, la curva de evolución de la temperatura, es simplemente tomar un valor, otro valor de temperatura en cierto rango delta T. Estamos graficando temperatura contra tiempo. Y calcular en la posición I, en la posición I más 1, en la posición I calcular la pendiente, ¿sí? El dt en dt. ¿Sí? Si nosotros somos capaces de calcular la pendiente aquí, podemos decir que además lo físico que determina la pendiente dt en dt, ¿sí? En el punto I, o el delta t en delta t en el punto I, pues será igual a la temperatura en el punto I más 1 menos la temperatura en el punto I dividido por el delta t, o sea, este pedazo de altura sobre este cateto. Y de aquí pues sacamos fácilmente, si conocemos la temperatura del punto I, podemos conocer la temperatura del punto I más 1 como la temperatura del punto I, más pasamos a multiplicar esto allá, ¿sí? Entonces queda el dt, el delta t, en dt, en delta t, en el punto I, multiplicado por delta t, donde este delta t, pues es de lo físico, es este delta t en delta t en el punto I, pues de acuerdo a lo físico, pues tiene un valor. Acuérdense, por ejemplo, para el cuerpo que estaba generando, pues valía A por T sub A menos T sub I más B. O sea, tenía su valor en función de las condiciones del proceso. Y podíamos ir evaluando las temperaturas de los puntos en forma secuencial, ¿sí? El punto I más 1 nos servirá para el punto I más 2, el punto I más 2 para el punto I más 3, y así sucesivamente. Lo único que tenemos que hacer es repetir y repetir, y lo que vemos que este sistema es mucho más fácil porque no tenemos que aprendernos
que la integral del seno es el coseno, que la integral del coseno es el seno, que la integral de t sobre t es el logaritmo. Nada de eso tenemos que aprendernos. El sistema solito es capaz de hacer eso, ¿sí? Él es capaz de hacer esos cálculos. Bien, entonces para ejemplarizar un poquito más cómo es la metodología de la programación textual de este método, ¿sí? Para ejemplarizar eso, pues vamos a trabajar de una vez con otro ejercicio, con otro sistema un poquito más complicado que el que vimos. Entonces aquí vamos a ejemplarizar ahora este método, el método discreto, lo vamos a ejemplarizar con otro ejercicio un poquito, como digo, más complicado que el que vimos en la clase anterior, para ver y tener la posibilidad de que se vea más claramente la incorporación del control en ese sistema. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, señor profe. Buenas, Este, sí, señor. qué pena, se está yendo la luz aquí y vuelve ahí, entonces me desconectaron. Entonces, vamos a tratar de retomar el tema donde íbamos. De todos modos, si se presentan estas situaciones, sí, inesperadas, pues tenemos que aguantárnoslas porque no dependen en ningún momento de uno, sino se fue la luz y quedamos que esto quedamos a manos de la electrificadora. Bueno, entonces volviendo al cuento, estábamos hablando de este sistema, de esto que, digamos que habíamos visto ya. Creo que habíamos alcanzado a mirar todo lo que es el mapa conceptual sí lo había alcanzado a explicar. Sí, señor. Bueno, entonces decíamos que pues para poder esto
para poder ejemplarizar un poquito mejor la programación discreta, íbamos a trabajar con un sistema un poquito más complicado, no simplemente el bloque ese que se calentaba en un ambiente o que se enfriaba en un ambiente, sino que vamos a tener un sistema que tenga más posibilidades de incorporar un control. De todos modos, es un sistema también sencillo, es un sistema también sencillo. Entonces, vamos a mirar, eh, creo que, no, no es. Entonces, este será el sistema que nosotros vamos a trabajar. Se trata de un sistema compuesto por un tanque, es un tanque de agua, un tanque o un recipiente que contiene agua, la cual está siendo calentada, ¿sí? Que se calienta por medio de una resistencia, por medio de una resistencia eléctrica. Aquí tenemos la fuente, conectamos aquí el voltaje, aquí viene la corriente y aquí se da un calor. Ese calor, pues obviamente será igual a, si queremos controlar, será el cuadrado de la corriente que pasa por el valor de la resistencia. Si nosotros regulamos la resistencia, normalmente es constante, y si regulamos la corriente, pues podemos regular el calor. Bueno, eso lo veremos cuando sea la hora del control, pero por ahora, pues lo que queremos es eh, modelar el comportamiento de este sistema. Entonces, este sistema está compuesto por tres elementos, la resistencia, el agua, que se supone que está a una temperatura única, o sea, acuérdense que los modelamientos que vamos a hacer son cero dimensionales, aunque eso no sea absolutamente cierto. Decimos que esta agua está a una temperatura del agua aquí, temperatura del agua en el tiempo T, ¿sí? Constante en cualquier punto, pero aquí la dibujo. Ustedes saben que aquí hay una capa límite, aquí la temperatura tiene que cambiar porque la temperatura de superficie es distinta y no habría flujo de calor. Pero eso es tan pequeño esa capa que podemos despreciarla. La temperatura, entonces el recipiente tendrá también su temperatura, que habrá una temperatura del recipiente en el tiempo T, que también lo consideramos cero dimensional, o sea, que todos los puntos del recipiente tienen la misma temperatura. No es cierto absolutamente tampoco, pero para efectos prácticos es válido. Y esto habrá una temperatura ambiente acá, que hace que pues haya un flujo de calor desde aquí hasta aquí. Y entonces tenemos los flujos de calor desde un calor desde el agua hasta el recipiente y un calor desde el recipiente hasta el ambiente. La diferencia entre estos dos calores, ¿sí?, será el que haga que el sistema todavía permanezca transitorio. Porque aquí tendremos, por ejemplo, si la resistencia vale 1000 vatios y en un momento dado esto transfiere, apenas está frita, transfiere apenas 100 y este apenas transfiere 50, pues habrá diferencia. O sea, de los 1000 quedarán 900, ¿para qué? Pues para calentar el agua. Y de los 100 menos 50 quedan 50 para calentar el recipiente. Por lo tanto, habrá una transitoriedad, porque hay un déficit en el balance. Pero llegará el momento en que esto se vuelva 1000 también, o sea, la temperatura sube tanto la temperatura del agua que ya es capaz no de transferir 100, sino 1000. Pues cuando es 1000 y 1000, cuando esto vale también 1000, pues entonces estaremos en el estado estable. Y esos 1000 también se irán acá. Pues cuando todo sea los 1000 que la resistencia le transfiere al agua, iguales a los 1000 que el agua le transfiere al recipiente, iguales a los 1000 que el recipiente le transfiere al ambiente, llegaremos al estado estable. Pero mientras llegamos a eso, pasará un periodo de tiempo.
durante el cual la temperatura del agua y la temperatura del recipiente serán transitorios, cambiarán continuamente en el tiempo y en la posición, pero nosotros vamos a eliminar ese, ese factor para considerar que tomamos las temperaturas medias del agua y las temperaturas medias del recipiente. Entonces, lo que queremos es encontrar esa variación de la temperatura del agua y la temperatura del recipiente. Y después de que modelemos eso, vamos a incorporar un esquema de control por si acaso nosotros queremos controlar la temperatura del agua en algún valor, ¿sí? Si queremos controlar la temperatura del agua, no que sea una temperatura del agua que se nos suba demasiado, sino que hagamos lo que hacemos cuando se nos va a derramar el chocolate, que le bajamos a la intensidad del flujo de gas y aquí le bajaremos a la intensidad del flujo de corriente. Entonces aquí podemos incorporar un sistema de control que tenga un termómetro aquí, que mide una temperatura, que mide la temperatura del agua en cualquier instante de tiempo, lo compare, ¿sí?, con una temperatura de referencia que yo quiera, y en función de la diferencia que exista entre estos dos valores, tome una decisión que llamamos, esto se llama un controlador, el que toma la decisión de producir una señal de control que actuará sobre este switch, ¿sí? Aquí estará la señal de control para dejar pasar más o menos corriente y adaptar los requerimientos del sistema a el suministro de energía. Ese sería entonces el siguiente paso que vamos a hacer en nuestro análisis de un sistema. O sea, el modelo del sistema, más, como lo vimos en la página anterior, y más el modelo del controlador. Y todo lo vamos a hacer en forma discreta. Para eso, pues, simple y llanamente tenemos que modelar el sistema térmico y modelar el controlador. Empecemos con el modelamiento del sistema térmico. Sabemos que los modelos se basan en la aplicación de las ecuaciones de conservación de energía y de la masa. Para nuestro caso, seguimos con un sistema que no tiene flujo de masa, o sea que es un sistema donde temporalmente estamos, ¿sí?, estamos simplificando la cosa para poder empezar a entender mejor todos los conceptos derivados de este modelamiento transitorio. Entonces aquí tenemos que el primer paso, ¿sí?, que es el modelo del sistema del agua, el sistema térmico, será modelar cada uno de los elementos. Recuerde que siempre, así sea, aquí les parece que están muy pegados, siempre modelaremos cada uno de los elementos. Entonces, el primer modelo será el modelo del agua, el modelo aplicado al agua. Entonces, el modelo del agua, podemos decir modelo del agua, pues será el balance de energía sobre el agua. Y ese balance de energía sobre el agua, pues es muy sencillo, porque balance de energía sobre el agua es la energía que entra al agua, movemos este volumen de control, que nos circunscriba el agua, y decimos, al agua que entra, pues entra un calor Q, ¿y qué sale? Pues sale el calor que le entrega el agua al recipiente, a la superficie del recipiente. Si hay diferencia entre los dos, como veíamos, 1000 y 100, pues ¿qué pasará? Pues que el resto servirá para incrementar la temperatura del agua. Entonces esto queda muy fácil porque el modelo del agua sería el calor que le da la resistencia, llamamos Q, entra, menos el que sale, el H. Aquí tenemos obviamente que conocer un coeficiente de transferencia del agua con el recipiente, H del agua, con el área interior por la diferencia de temperaturas entre la temperatura del agua en cualquier instante de tiempo menos la temperatura del recipiente en cualquier instante del tiempo, porque ambas son variables.
Fíjense ustedes que esto ya se complica un poquito más porque ya tenemos dos variables en el tiempo, ¿sí? Y podríamos tener más. Por ejemplo, yo podía jugar con el calor, que el calor también fuera variable con el tiempo. Voy a jugar con que calcular bien el coeficiente y decir que el coeficiente es variable con el tiempo. Y ahí si no hay tutía de que somos capaces de resolver una ecuación diferencial con esas características. Y esa diferencia entre lo que entra y lo que sale, pues determinará el incremento de la energía interna de esta agua. Entonces será la masa del agua por el C sub P del agua por la diferencial, la variación de la temperatura del agua, ¿sí?, en el tiempo. Esa será nuestra ecuacióncita que me determina la variación de la temperatura del agua en el tiempo. Fíjate que depende de ella misma, ¿sí? La variación de la temperatura del agua depende de cómo está, porque si el agua está caliente, ya recibe menos energía y entrega más hacia el recipiente. Y depende también de qué tan caliente está el recipiente, que es variable. Entonces, como siempre, en el procedimiento de solución de estos problemas transitorios, la idea es despejar, primero que todo, o sea, esta ecuación, ponerla no en esta forma, sino ponerla en la forma donde despejemos la derivada de mayor orden del sistema. Entonces, en este caso, vamos ahí en una solución lineal de primer orden, entonces quedaría la derivada de la temperatura del agua en el tiempo será igual, esa es nuestra derivada, al calor que está recibiendo, menos lo que le entrega al recipiente, ¿sí?, dividido por la masa del agua por el C sub P del agua. Noten ustedes que esta ecuación pues tendría la tendencia de volverse en un estado estable. Cuando se tienda al estado estable, esto tenderá a cero. Para que esto se vuelva a cero, o sea, la temperatura del agua no cambie más, se necesita que el numerador valga cero. Y para que el numerador valga cero quiere decir que todo el calor que le entrega la resistencia sea exactamente igual al calor que le entregue el agua al recipiente. Eso es lo que les decía. Cuando si la resistencia le entrega 1000, el agua también le entregue 1000. Y ahí queda lo que entra igual a lo que sale al agua y ya el agua no cambiará más. Eso será una situación, ¿sí? Es una situación que se presenta indefectiblemente con el paso del tiempo si estos valores no cambian, ¿sí? Si estos valores no cambian. Si no se presenta una perturbación, porque puede ser que nunca llegue al estado, y esto será al estado estable, porque puede ser que si yo me pongo a jugar, ¿sí? Yo me pongo a jugar con la intensidad y poner más o menos y cambiarla ahí, pues nunca dejo que esto llegue al estado estable, porque estoy cambiando esto a mi acomodo. Pero la idea es que pues todos los sistemas pues tienen una tendencia durante un periodo de tiempo relativamente largo, pues las cosas más o menos se mantienen constantes. Entonces, llegará un momento en que esto se vuelva a cero y el sistema llegará al estado estable. Listo. Entonces, esta era la ecuación y la debemos resolver. La debemos resolver. Entonces, aquí, digamos que esto es el de T, y para resolverlo de una manera discreta, pues simplemente diremos que el agua cambia su temperatura desde una temperatura I, de un tiempo I, al tiempo siguiente en un diferencial de espacio, de tiempo, ¿sí? En un diferencial de tiempo. Entonces, ese diferencial de tiempo lo podemos definir nosotros. Cada 0,1 segundo, cada 1 segundo, lo que queramos, ¿sí? Lo importante es que sea discreto, no que sea infinito, 0.000000001 segundo. Eso no. Necesitamos que sea discreto, que sea finito para poder hacer las cosas más fáciles de calcular. Entonces, tendríamos sería nuestra ecuación para la historia de la temperatura del agua con el tiempo, que es lo que estamos buscando. Y lo que después querríamos controlar.
lo que después querríamos controlar. Por eso necesitamos la historia de la temperatura del agua, para determinar, oiga, es que yo quiero que la temperatura del agua no pase de 100 grados. Y entonces yo miro a ver en esa historia de la temperatura cuándo llega a 100 grados para tomar una acción. Para tomar una acción. Eso es incorporar el control dentro del modelo transitorio. Pero hay aquí un problema, en esta ecuación hay un problema. Tenemos que la temperatura, la historia de la temperatura del agua depende de la historia de la temperatura del recipiente. Por lo tanto, necesitamos saber, bueno, ¿y ese recipiente cómo cambia su temperatura? Necesitamos también saber eso. Tenemos una nueva incógnita. Para una nueva incógnita necesitamos una nueva ecuación. Y esa es muy fácil también de implementar porque podemos plantear también un balance de energía sobre el recipiente, o sea, sobre el tanque. Pero aquí podemos tener podemos hacer un nuevo volumen de control solamente para el recipiente. Y sobre ese también le aplicamos la misma estrategia. No hay flujo de masa, porque el recipiente tiene una masa fija, solamente habrá un flujo de calor. Y ese flujo de calor, el flujo de energía, será de la misma naturaleza. Lo que entra igual a lo que menos lo que sale igual al incremento de lo que sucede adentro. Entonces voy a borrar aquí para no cambiar de diapositiva y podamos referenciarla. Vamos a escribir aquí las ecuaciones del balance del modelo del recipiente, o sea, el balance del modelo del recipiente, modelo del comportamiento transitorio del recipiente, que pues se basa en la misma estrategia. La energía que entra menos energía que sale igual al cambio de la energía dentro del volumen de control. Pues, ¿qué entra? Pues entra H del agua por el área interna del recipiente, por la diferencia de temperaturas entre la temperatura del agua en el tiempo I, en el tiempo menos la temperatura del recipiente en ese tiempo T, menos lo que el recipiente le entrega al ambiente. Aquí hay un ambiente, entonces H del ambiente, entonces aquí también debemos conocer una coeficiente de transferencia de calor entre la superficie exterior y el ambiente, por el área exterior, por la diferencia entre la temperatura del recipiente en el tiempo menos la temperatura ambiente. Eso es lo que entra menos lo que sale, igual al cambio. El cambio de lo verde, que es la masa del recipiente, se supera el recipiente por la derivada de la temperatura promedia de ese recipiente en el tiempo. De la misma forma, entonces, que hicimos en la misma forma que hicimos con el agua, pues también despejamos la ecuación de la variación de la temperatura del recipiente, por aquí, la variación de la temperatura del recipiente en el tiempo será igual, entonces, a una ecuación que es H del agua, área interior, por T del agua, menos T del recipiente, menos H del ambiente, por área exterior, por T del recipiente, en el tiempo T menos T ambiente, sobre masa del recipiente, se supera el recipiente. Es una ecuación muy parecida a esta. Aquí vemos nuevamente que hay como cada una se condiciona. La temperatura del agua depende de la temperatura del recipiente y la temperatura del recipiente, cómo varía, también depende de ambas, de sí misma y de la temperatura del agua. Luego deben resolverse simultáneamente para poder encontrar la variación de cada una. O sea, tenemos que resolverla simultáneamente. Al mismo tiempo que calculamos una, ¿sí? Un estado, debemos calcular el siguiente estado sobre la base del conocimiento de las dos temperaturas. La temperatura en un estado del recipiente y la temperatura de un estado del agua, para poder calcular el siguiente.
Vemos también lo mismo. Esta temperatura del recipiente también podrá tender a cero. Podrá llegar a un estado estable cuando el numerador se vuelva cero. En ese momento será que lo que le entregue el agua al recipiente sea igual a lo que le entrega el recipiente al ambiente. O sea, que este 1000 sea igual a este 1000. Llegará un momento cuando las temperaturas suban suficientemente con respecto a la otra. O sea, llegará un momento en que la temperatura del recipiente era tan alta con respecto a la temperatura ambiente que eso valdrá 1000. Y en ese momento llegaremos al estado estable. Bien, entonces, ¿cuál es la estrategia para resolver esto? Con una metodología discreta. La primera, pues, es volver las derivadas, como lo vimos aquí, volverlas discretas, discretizar la derivada, porque en términos de las variables, de los parámetros del sistema, también conocemos esa derivada. Aquí tenemos la discretización de la temperatura del recipiente, pues la misma forma, temperatura, discretización de la temperatura del recipiente en un estado I será igual a la temperatura del recipiente en el estado siguiente menos la temperatura del recipiente en el estado anterior dividido por el delta T. Y esa derivada pues es igual a, es una función de los parámetros del sistema. ¿En qué se basa la posibilidad de la solución? Siempre la posibilidad de encontrar esa historia de la temperatura del agua en el tiempo siguiente y la temperatura del recipiente en el tiempo siguiente siempre se basa en el conocimiento de un estado inicial. ¿Sí? Obligatoriamente nosotros debemos tener unas condiciones iniciales. Deberemos saber de dónde parte, o sea, debemos saber dónde empezó el cuento este. Ah, empezó cuando el agua estaba en 20 y el recipiente estaba en 40 o en 15 y el ambiente estaba en tanto. Debemos conocer las condiciones iniciales. Entonces, una vez conocidas las condiciones iniciales, nos permitiremos nosotros calcular las condiciones del siguiente estado. Y así sucesivamente seguiremos conociendo las condiciones de los siguientes estados. Entonces, en genérico, diremos, la temperatura del agua en el estado siguiente siempre será igual a la temperatura del agua en el estado actual más la derivada, ¿sí?, de en el estado actual, que esta depende de los parámetros actuales por el delta T. ¿Sí? Esta sabemos que vale Q menos H del agua por A sub I por T del agua en el tiempo I menos T del recipiente en el tiempo I dividido por la masa del agua C sub P del agua. O sea, depende de los parámetros del sistema. Imaginémonos que nosotros queremos hacer esta solución. Vamos a hacerla solamente, supongamos que el primer paso, queremos encontrar la historia de la temperatura del agua. Esta es la temperatura del agua. Entonces aquí tendremos T en el tiempo 0, T inicial, T en el tiempo 1, T en el tiempo 2. Eso es lo que queremos ir calculando. T en el tiempo 3. ¿Cómo hacemos para calcular eso? Pues muy fácil. Primero, debemos conocer la derivada en el tiempo 0. O sea, nosotros calculamos delta T en el tiempo 0. Imaginémonos que Q es 1000. Para un dato, Q igual a 1000. Y con un H por A sub W, para no ponernos a multiplicar, que valga 100. Por ejemplo, el producto H por R valga 100 vatios por grado centígrado. Por el grado centígrado la diferencia, entonces empezamos. Entonces decimos que empezamos en el momento inicial 0, o sea, conocemos las condiciones iniciales. Entonces las condiciones iniciales es que T sub 0, ¿sí? T sub 0 vale 20 grados, por decir algo. T sub R vale también 20 grados. ¿Sí? T sub 0 vale
20 grados, y sumamos que todos inician en 20 grados. El recipiente y el agua están inicialmente a una temperatura, y que T del ambiente vale, por decir algo, también 20 grados. Entonces yo conozco todo esto, y que la masa vale tanto y que el C sub P vale tanto. Entonces esto diría Q 1000 menos 100 por 20 menos 20, 20 menos 20. El agua en el momento inicial vale, en el tiempo cero vale 20, el otro vale 20. El conocimiento del estado inicial es imprescindible para poder empezar esto, porque no nos salimos para ningún Pereira. Dividido por el M sub P, que digamos lo conocemos, vale 4.200 joules por cada grado centígrado. Entonces tenemos esto. Fíjense que aquí hay solamente números, entonces conocemos el delta T. Entonces valdrá tanto. Esto vale 0. Esto vale 1000 sobre 4200. Digamos que fuera 4000. Aquí para no poner 4200. 1000 sobre 4000 da 0,25. Entonces esto daría 0,25. 0,25 es la rata de cambio. Entonces, ¿cuánto valdría la temperatura en el tiempo 1? Pues valdría temperatura en el tiempo 1. Sería igual a la temperatura en el tiempo 0, que vale 20 grados, más el delta T en el tiempo 0, que vale 0,25, por el delta T que lo escojo, cada segundo, un segundo. Entonces, ¿cuánto daría? T en el tiempo 1 valdría 20.25. Entonces, seguramente la temperatura en el tiempo 1 valdrá, esta T0 se volverá 20.25. Listo, ya llenamos esto. Si queremos volver otra vez a calcular la siguiente etapa, pues simplemente tenemos que conocemos los anteriores, conocemos el tiempo 1, podemos pasar al tiempo 2, y del tiempo 2 podemos pasar al tiempo 3. Pero para eso tenemos también que trabajar simultáneamente cómo pasa TR al tiempo 1, para que esas dos colaboren al siguiente valor, porque tanto la TW como la TR colaboran con el siguiente estado de T del agua, y también lo hacen para la TR. Esto lo estoy haciendo aquí solamente manualitamente, pero hacerlo numéricamente, pues es mejor pasar a un programa de computador, ¿sí? Un programa de computador. Porque ponerme a hacer eso, fíjate, aquí lo hice con el primer caso y supuse que las dos temperaturas eran iguales. Pero después ya no son iguales y me toca multiplicar y hacer divisiones, y eso es cansón. Entonces, la mejor estrategia para eso es hacer, como les veíamos antes, un programa que podemos hacerlo textual o podemos hacerlo gráfico, siempre y cuando conozcamos la sintaxis de los lenguajes, tanto textuales como gráficos. Entonces, vamos otra vez a ejemplarizar, ¿sí?, la metodología para hacer esto en un programa. Entonces, el siguiente paso sería, ¿sí?, desarrollar un programa MATLAB, o sea, en código textual, MATLAB, para resolver el modelo anterior, el modelo del sistema térmico del tanque de agua. Con una condición. Primero, primer programita que vamos a hacer es sin control. O sea, no vamos a pensar que tiene control, simplemente lo dejamos a su arbitrio, que el sistema solito, ¿sí?, le dejamos como dejamos el chocolate encima del fogón, y él verá allá qué hace. Si se derrama, problema de él, ¿sí?, porque lo dejamos a su arbitrio. Si nosotros estamos pendientes y controlamos la olla del chocolate, pues no la dejaremos derramar. O sea, no dejaremos que su temperatura pase de tal nivel. Pero por ahora vamos a dejarlo a su arbitrio, ¿sí? No vamos a meterle control. Y eso es una de las cosas que quiero también que pensemos. Cuando un sistema está sin control, cómo se comporta y cómo se comporta cuando está con control, para que entendamos la diferencia entre ambos. ¿Cuál es la condición de un sistema sin control y cuál es la condición de un sistema con control? Entonces,
el primer ejemplo va a ser de desarrollar el programa para resolver el modelo de ese sistema, pero sin control. Entonces recuerden ustedes que si hacemos en MATLAB, lo vamos a hacer, todo programa tiene su estructura sencilla, o sea, estos programas se pueden hacer así, sencillos, en tres etapas o en tres partes que tiene el programa. La primera es la entrada de datos. El segundo es la ejecución del programa, o sea, todo lo que hay que hacer con esos datos, o sea, la programación, todo lo que hay que hacer con esos datos para poder obtener unas salidas. ¿Sí? De pronto una figura, una historia de las temperaturas con el tiempo. Entonces, ese es el programa, como todos los programas. Entrar los datos, poner el código y mostrar los resultados. Entonces, la entrada de datos. Para nuestro caso, ¿qué datos necesitamos? Pues necesitamos todos los datos concernientes a nuestro sistema. ¿Cuánto calor tenemos que entrar? ¿Cuánto calor vamos a meterle? ¿Cuál es la potencia de la resistencia que estamos poniendo? ¿Cuál es la masa del agua? ¿Cuál es la masa del recipiente? Y su calor específico. ¿Cuál es el coeficiente de transferencia del agua? ¿Cuál es el coeficiente de transferencia del ambiente? Etcétera. Todo lo que podamos conocer, todo lo que se conoce como constante. Entonces, esto es simplemente llenarlo, ¿sí? ¿Y qué hacemos con esos datos? Llenamos y llenamos y llenamos cajones, y aquí dice que el calor vale 1000 vatios, que la masa del agua con el C sub P vale 4200, que la masa del agua vale 1 kilogramo, ¿sí? Hay 1 kilogramo de masa de agua, pero multiplicado por su calor específico da más o menos 4200, que la masa del recipiente vale tanto, y esto vale 3500 por el C sub P, que el H vale tanto. Entonces, todo eso son números. Y recuerde que esos números son números que el MATLAB los lee como strings. Entonces, pasamos a la siguiente etapa. ¿Qué hay que hacer con esos datos? Hay que primero leerlos. Entonces aquí, primer paso, será el programa tendrá que leerlos. Hay que leerlos. Porque no, si no los conoce, ¿cómo? Segundo paso, ya se meten en la máquina de moler y se establecen las funciones. O sea, se ejecuta, con esos datos se ejecuta el programa. La ejecución propiamente. O sea, es hacer aplicar pues esas ecuaciones que hemos visto anteriormente. Pero en la ejecución hay un problema. Es que los datos son discretos. Vamos a hacer una solución discreta. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a hacer una solución discreta. Y una solución discreta es, obligatoriamente, tenemos que tener valores discretos. Y para tener valores discretos, tenemos que almacenarlos. Si yo tengo 1000 valores de temperatura, esta temperatura, esta, tengo miles de valores de temperatura, pues tengo que poner vectores. O sea, la temperatura tiene que ser un vector. ¿Sí? El vector T1, T2, T3. O sea, tengo que construir vectores en los cuales voy a almacenar los valores de las temperaturas para que no se me pierdan. Porque yo calculo T1 y después lo borro y calculo T2 y lo único que me queda al final, si no los guardo los valores, no voy a tener sino el último valor y la historia, cómo me queda. Entonces, yo tengo que construir vectores. Y para construir vectores, pues tengo que utilizar índices de ese vector. O sea, el T sub 1, el T sub 2, el T sub 3. Tengo que construir índices para poderlos. Entonces, tendría que manejar esa situación. Por lo tanto, necesito además, para poder hacer una ejecución discreta, necesito manejar índices.
Y índice quiere decir, un índice se llama el I, que el I vale 1, que el I después vale I más 1, que lo voy a incrementar. Yo voy a incrementar los índices para pasar de 1 a 2, de 2 a 3, ¿sí? Y cada vez que cambie el índice, pues aplicaré las derivadas correspondientes a ese estado de tiempo para poder calcular el siguiente valor. Entonces, necesito índices. Necesito también establecer las condiciones iniciales del proceso. Entonces, este programa que está aquí, pues necesita también etapas, ¿sí? Leerlos. Entonces, la ejecución discreta requiere a su vez 3 etapas. La primera etapa es inicializar, ¿sí?, los vectores, donde voy a almacenar toda la información. El vector temperatura, el vector tiempo, el vector calor, si va a cambiar, todo, inicializar los vectores de las variables importantes, ¿sí? La ejecución discreta requiere eso. Y el segundo, ya una vez inicializado, ya quiere llenar los vectores, ¿sí? Llenar los vectores, o sea, ir calculando los valores, ¿sí? Los valores mediante la aplicación de las ecuaciones de discretización, o sea, las derivadas. Y tercero, mostrar. Ya después de que yo puedo llenar los vectores, muestro todo. Muestro todo. ¿Listo? Entonces, esta sería la secuencia del código que tiene que estar detrás de este botón. O sea, cuando yo espiche este botón, el programa sabe que tiene que ir a leer y a ejecutar. Después de que lea y conozca los datos, la ejecución significa que tiene que inicializar los vectores y después llenarlos, irlos llenando para mostrarlos, para poderlos mostrar después. Bueno, ¿eso cómo se hace? Se hace, ya sabemos, leer, ¿cómo se hace? Pues ya hemos un ejemplito sencillo. Yo voy a leer, por ejemplo, el calor. Entonces digo, calor, el código sería, ya en el código, en la sintaxis del MATLAB, sería decir, str, tu doble, del get, captúreme. Este str doble se da, ya lo expliqué, porque se requiere convertir un string a un número real. Pero conviértame lo que capturó con aquí también aparece una palabrita handless. Handless quiere decir, vaya, yo lo pongo así. Captúreme con la mano, handless de mano, con la mano lo que está en el edit 1, o sea, en la caja, en esa caja. ¿Y qué cosa voy a capturar de allá, del edit 1? Pues lo único que voy a capturar es el string, o sea, el número que está allá, el string que está allá. Y ya. Entonces, esta sería la forma de leer el calor. Y así para cualquier otra. Digamos, yo voy a calcular la masa del agua. Entonces, también, str, tu doble, del get, esto es repetir, handless, edit 2, porque ese ya está en el cajón 2. Y en el string del cajón 2, también en el string, o sea, ya el número que está, y ya punto. Y así sucesivamente. Ya leer es muy fácil. Es repetir la misma instrucción. ¿Sí? Bueno, hay veces que hay que leer cosas que no lo voy a explicar aquí, que no están en un edit, sino que están, por ejemplo, usted quiere leer una opción. Usted quiere decir calcular si voy a hacer suma o voy a hacer resta, por ejemplo, en un programa donde voy a hacer eso. O calcular si voy a trabajar con 2 opciones. Entonces, ya leer eso es un poquito diferente, pero más o menos tiene la misma historia. Para nuestro caso no necesitamos más. Segundo paso, inicializar, ¿sí?, los vectores, el índice y los vectores. ¿Cómo inicializo? Muy fácil. Pues primero el índice. Digo, primer término del vector lo vamos a llamar T sub 1, I sub 1. Y digo que T del agua sub I, porque I vale 1, o sea, sería T sub omega sub 1, vale
lo que leí arriba de la temperatura del agua sub cero. O sea, yo leí aquí, en alguna parte leí test del agua sub cero, la leí, STR, tu doble, get, de handles, edit 5, por ejemplo, pues ya estaba en el edit 5, en el string del edit 5. Sí, en el string del edit 5 y ya. Entonces, ya lo conozco, el TSW0, lo meto como dato para el primer elemento del vector. Lo mismo para el T del recipiente, su I, sabemos que I vale 1, entonces será T del recipiente sub 0. Ya también lo leí. Digo que el tiempo, su I, el primer vector del tiempo lo pongo en 0. Y asumo que el delta T vale 1 segundo. Entonces ya tengo todos los datos que necesito, los que leí, y la inicialización de los elementos del vector. Ya los tengo. Y después, el tercer paso es, voy a ponerlo aquí, tercer paso, ya lo sabemos, tercer paso es llenar los vectores, o sea, ir calculando, ¿sí? Llenar los vectores, que es hacer la secuencia basada en las gradientes que hemos calculado anteriormente. Entonces, ¿cómo llenan los vectores? Pues llenan los vectores es muy fácil. Primero que todo, pues calculamos, para el caso, vamos a llenar el vector temperatura, el T sub W2. Ya llenamos el primer término, entonces ya tenemos aquí que el vector TW es igual, entonces lo llenamos. El primer término, TW0, entonces vale TW0, vale 20 grados, que es lo que nosotros leímos como TW0. Necesitamos el T2. ¿Cómo hacemos para el T2? Pues para el T2 necesitamos saber la derivada de la temperatura del agua en el tiempo. Y esa vale Q menos H del agua A sub I por T del agua sub 0, ¿sí? Perdón, T del agua sub I, que es la primera, y todavía vale 0, ¿sí? Menos T sub R sub I, ¿sí? Dividido por ms sub p del agua. Pero llenar los vectores quiere decir que eso es repetitivo. Entonces me falta decir, para llenar los vectores yo tengo que decir que esta llenada del vector es un proceso repetitivo. Sí. Entonces ese proceso repetitivo quiere decir que yo tengo que hacer un while, repetir mientras, o un repeat, mientras el tiempo su i sea menor que 1000 segundos, por ejemplo, o 100 segundos, que 100, hágale, llenemos, vamos a llenar repetitivamente. Eso se llama repetir, llenar el vector. Calculo la derivada, entonces la primera derivada cuando i vale 1, acuerde que i vale 1. La primera vez que me meto aquí, el programa va secuencial, y se mete aquí. Cuando él se mete la primera vez, i vale 1. Entonces él calcula el T sub I vale 0. Entonces 0 es menor que 100. Listo, hágale, métase. El calor vale 1000. El H lo conoce. T sub W sub I, como I vale 1, él sabe que T sub W sub I vale T sub R0, T sub W0, o sea 20. T sub R0 también lo tiene aquí como condición inicial. ¿Sí? Ya los conoce. Y M sub P, pues es un dato que le dimos arriba. Y luego calculamos T sub I más 1. El T sub I más 1, que será entonces, ¿qué? Como I vale 1, 1 más 1 será T sub 2. Y T sub 2 vale T sub I, el T sub 1, más el de T de T que acabé de calcular, aquí, multiplicado por el delta T. Y ya tuve. Ya llené el segundo dato del vector. Ya llené, por ejemplo, aquí daría 20.25. Cuando yo haga esta operación, ¿sí? Llenaré el segundo. Lo mismo hago para el recipiente. Entonces, el dt del recipiente, en el tiempo, este es dt del agua, aquí tenemos que poner dt del agua, dt del recipiente en el tiempo, pues vale
H del agua, A sub W interior por T del agua en el tiempo I menos T del recipiente en el tiempo, bueno, etcétera, etcétera, sobre M del recipiente de su P, la formulita que está allá, aplico eso. Y calculo, aquí, este es T del agua, T del agua. Ahora calculo T del recipiente en el tiempo I más 1, que será T del recipiente en el tiempo I más la derivada del recipiente en el tiempo por el delta T. Y ya tengo el segundo valor también del recipiente. Ya llené el vector del recipiente también. Estoy empezando a llenarlo. ¿Qué más tengo que hacer? Como tengo que repetir, entonces lo Aumentar el único que paso tengo del que ciclo. es actualizar el I, o sea, pasar al I siguiente, I más 1. Y actualizar el tiempo, I más 1, como el tiempo I, el que estaba anterior, más el delta T. Y finalizo. Entonces, él se lo pasará aquí dándole vueltas porque el tiempo, hasta que al fin termina. Y cuando termina, pues ya salió con el vector. Entonces uno tiene el vector lleno. Este vector empieza a llenarse con números. Cuando sale al final, pues ya lo tiene. ¿Y qué puede hacer? El siguiente paso es mostrarlo. Y mostrarlo, el siguiente paso de mostrarlo, pues sería, ya después de que tenga los vectores, T del agua, ¿sí? El vector del agua lo tiene 20, 20, 25, 20, 28, 20, 35, así, etcétera, 1000 datos. T del recipiente, 20, 20, el primero no cambia, 20.2, etcétera, etcétera. Y TT del tiempo que es 0, 1, 2, 3, porque él se fue actualizando también. Tengo 3 vectores, pues ahora, después de que tengo 3 vectores que tienen el mismo número de elementos, yo puedo plotearlo. Entonces ahora los muestro. ¿Cómo los muestro? Los muestro simplemente diciendo plot, que es la instrucción, y dice, este es mi eje X y este es mi eje Y. Entonces muéstreme en el eje X el vector temperatura, el vector tiempo, y en el eje Y la temperatura del agua. Y puedo sobre el mismo plot decirle que me muestre, me superponga el par TT con T del recipiente. Entonces yo puedo mostrar todo eso. Ese es un plot. Y ese plot me mostrará a mí las dos curvas representativas de estos valores del vector. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es el programa. Vamos a mirar entonces en el MATLAB cómo se ejecuta eso. Entonces ya pasamos, eso que ya he mostrado ahí es lo mismo que se hace en el MATLAB. Entonces vamos a buscar aquí MATLAB. Aquí está. Abramos el MATLAB. Una pregunta, Sí. entonces, en el MATLAB, indirectamente nosotros hacemos las iteraciones con las variables discretas, con el llenado de los vectores. ¿Cómo si indirectamente? No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Me puede explicar mejor qué es la pregunta? No sé cómo explicarle, profe, lo que Pues acabé de decir. lo que les estoy diciendo es ni más ni menos que el proceso que hay que ejecutar. O sea, usted lo que tiene es que llenar los vectores, llenarlos. Usted al principio no tiene nada. Usted solamente tiene el primer término del vector. Usted sabe que la temperatura del agua empezó en 20. No sabe más. No sabe cómo evolucionó esa temperatura del agua, cómo evoluciona. Para saber cómo evoluciona, usted necesita hacer aplicación de los modelos del sistema, o sea, calcular la derivada de la temperatura del agua, cómo es que varía con respecto a los otros elementos. Entonces usted los va calculando con eso. Eso es todo. No sé si... Miremos el programa. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cómo hacemos eso? Pues se abre el MATLAB, ¿sí? Se abre el MATLAB. Siguiente paso, para volver a repetir para los...
abrimos un guide, que en este caso es un guide que no es nuevo. O sea, nosotros podemos irnos por aquí, nuevo, aplicación y guide. O podemos ir aquí a la ventana de comandos más rápido y decimos la palabra mágica, ábrete sésamo, guide. No lo conoce porque es con minúscula, guide. Este MATLAB es, o sea, las minúsculas y las mayúsculas son totalmente distintas. Entonces dice, abra un guide que sea existente. No vamos a crear un nuevo, uno existente. Como ya lo tengo hecho, le digo, búsquelo. Entonces allá lo tengo, se llama Tanque MATLAB. Yo lo llamé así, Tanque MATLAB. Allá está el programa que les acabo de hacer. ¿Sí? Entonces le digo, tráigamelo. Ya me lo mostró. Entonces ahí está nuestro programa. En la secuencia que dijimos que se debe ejecutar un programa. Primero, hay que construir el guide, o sea, llenar esto con los edit, con los cajones y también con los indicadores para saber esto qué significa, ¿no? ¿Qué significa? Porque si no, si yo no pongo esto, pues yo puedo saber que se me olvida. La próxima vez que venga mañana ya se me olvidó que este era el MSSUP y que esto era el HRU, yo no me acuerdo. Entonces lo pongo ahí ya. Para el agua y para el recipiente, estos son los datos. Tengo el calor, la temperatura ambiente, hasta el tiempo que yo quiero. Voy a jugar con el tiempo. ¿Cuánto tiempo voy a hacer? Aquí le he puesto como salidas. Fíjate que esta salida está en amarillo, quiere decir que está vacía porque todavía no la hemos calculado. Y está 2 plots. Para explicar, voy a aprovechar de una vez para explicar, digamos, cómo es la estrategia de MATLAB para decir, bueno, ¿y en cuál plot pongo los vectores? ¿O en cuál plot pongo las cosas? ¿Sí? Entonces, fíjense que esos plots, él a todos los objetos les da nombres. ¿Sí? Por ejemplo, estos cajones se llaman edit. ¿Sí? Estos cajones se llaman, los plots se llaman aces. Sí, así como este es el edit 1, el edit 2, el edit 3, este se llama el aces 1, el aces 2. Muy fácil. Todo es lo mismo. Si usted pone botones de esto, entonces llamará push button 1, push button 2, push button 3. Si pone varios botones, pues él lo irá llamando así, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bueno, ¿cómo hago yo para decirle a MATLAB que me voy a referir es al edit 1 o que me voy a referir al aces 1 o al aces 2? Acuérdense que allá aparecía la palabra esa handles, ¿sí? Entonces yo cuando le digo, si yo pongo antes de poner el plot, le pongo antecito, le pongo esa handles aces 1, él sabrá que es para este. Si le digo plot y le pongo handles 2, aces 2, quiere decir que él va a pintar es aquí. Así como cuando yo digo esto set en el edit 18, póngame un valor. Entonces, vamos a aprender eso. Además, pues voy a aprender que ustedes pueden mostrar las curvas, los vectores, pero también puede uno mostrar la foto de la novia. Por ejemplo, aquí, si quiere que se quede bonito el programa, puede poner una imagen aquí, ¿sí? Entonces, esa imagen que uno quiera poner aquí, pues también tiene su forma de hacer una imagen, traerla aquí, no traer un par de vectores, sino poner una imagen en un S. Esa imagen se pone con la palabra imagen, o sea, imagen. Él tiene la palabra clave imagen y imagen una variable. Y la variable es, pues, donde capturé la imagen. Y usted sabe que las imágenes son archivos que tienen apellido JPG, PNG. Entonces uno simplemente captura esa imagen y se la manda al ACES. ¿Sí? Eso es, digamos, para aprender otro poquito de cositas que están acá. Entonces ya supuse que hice la entrada de datos, puse los cajones para las salidas y puse el botón de ejecutar. ¿Qué hay detrás del botón de ejecutar? Pues detrás fíjate que estoy en el modo de edición, todavía no estoy en el modo de ejecución. Para el modo de ejecución tengo que pichar aquí, el botón del play. Estoy en el modo de edición, o sea, yo puedo cambiar las cosas.
y puedo mirar las cosas para cambiarlas. Entonces, recuerden, el botón ejecutar, esa es la ventana, es el huequito que me permite a mí mirar hacia lo que yo tengo que hacer con todas estas cosas. Entonces, botón ejecutar. Botón derecho, me paro. Voy a View Callback, la llamada a ese botón y le digo, ábrame. Entonces, él me manda de una vez al código. Fíjense que aquí está el código de lo que está del botón, ese se llama el botón 1, push button 1, y entonces me va diciendo qué es lo que estoy leyendo, qué es lo que tengo que hacer. Lo primero que hace es leer, mire, leer. ¿Qué leo? El MS sub P, el H por el área, la temperatura inicial del agua, el MS sub P del recipiente, el H por el área sub R, la temperatura inicial del recipiente, estamos aquí, la temperatura inicial el calor, la temperatura ambiente y el tiempo. Entonces leo todo eso. Cada uno está en un edit. En el edit 1, en el edit 2, en el edit 3, en el edit 4, en el edit 5, en el edit 6. Y este fue el que se me pasó para el edit 18 porque lo puse mucho después y por eso lo puso así. Pero es saber cuál es el nombre que tiene cada cajón y asignarle el nombre al cajón. Entonces ya tengo los datos leídos. Ya tengo todos los datos que tengo que... Acá le expliqué, ¿cuál es la ventaja de tener esto? Que estos datos no tengo que volverlos a teclear en el código, simplemente los puedo cambiar en el modo de ejecución, no los tengo que cambiar en el modo de edición, que es mucho más fácil. Luego viene la inicialización, ¿sí? Para llenar los vectores. ¿Inicio con qué? Pues inicio con el índice de los vectores y calculo el primer elemento del vector, que es, para el vector de temperatura del agua, es la temperatura W sub 0 que le di arriba. Para la temperatura del recipiente sub 0, el primer término del vector es la temperatura que le di arriba. El tiempo, pues si no necesito leerlo porque empiezo en 0. Y el de t, digo que las derivadas de tiempo, los instantes de tiempo, cada instante es cada segundo lo voy a hacer. Y luego sí voy a llenar los vectores con el proceso iterativo, llenarlos repetitivamente. Entonces, como tengo un vector de tiempo, ese vector de tiempo puede valer 1, 2, 3, 4, cada vez que lo incremente. Entonces digo, mientras ese vector, el valor del número que va en el tiempo, del elemento donde vaya ese vector de tiempo, sea menor que tiempo, yo tiempo lo leí aquí. Mire, tiempo lo leí aquí. Entonces, mientras sea menor, hágale. ¿Qué hace? Pues calcule la derivada del agua, que es la fórmula, que ya es así, viene de la transferencia de calor. ¿Sí? Y calcule el siguiente elemento. Ya llenó el siguiente elemento. Calcule la derivada del recipiente, también de acuerdo a la transferencia de calor, al balance de masas y energía. Y calcule el siguiente elemento del vector de recipiente. Actualice la I, incremente la I y actualice el tiempo, el siguiente elemento del tiempo. Y ese elemento pues será el tiempo anterior más el de t. Bueno, ¿por qué puse los dos cajones amarillos? Porque yo quiero mostrar también, digamos, la razón por la cual cuando se obtiene el estado estable. El estado estable se obtiene cuando estos dos calores son iguales, o sea, cuando el calor que le entrega el agua al recipiente, este es el calor que le entrega el agua al recipiente. Aquí en MATLAB uno puede poner porcentaje y puede poner comentarios. ¿Sí? Dice, digamos, este es el calor que le entrega el agua al recipiente. Pero tiene una característica, que como ustedes saben aquí que el I, ese índice lo empecé en 1, sí, aquí arriba lo empecé en 1, mire, lo empecé en 1, aquí está, pero ese índice lo fui cambiando, o sea, aquí el índice va cambiando, mire, el índice va cambiando. Para pasar a 2, a 3, a 4, a 5, ese índice va cambiando. ¿Y qué pasa si ese índice va cambiando? Pues ese ya no queda más en 1, simplemente él va cambiando. Luego, cuando salga de aquí, cuando salga de este while,
¿cuál valor tendrá el índice? ¿Sí? Las veces que haya pasado por aquí. Entonces el índice, si el tiempo son 100 segundos, pues él tendrá índice 100, o sea, este I valdrá 100 y corresponde entonces al último elemento del vector. Entonces aquí estoy calculando que el calor, cuando I vale 100, o sea, cuando es el último elemento del vector, y por lo tanto estoy calculando que el calor al final de nuestro cálculo, ¿sí? El calor que se da al final, no al principio. Y lo mismo para el calor de resistencia. Entonces lo que quiero mostrar es que vamos a demostrar que estos dos calores son iguales al final del proceso, ¿sí? Al final del proceso. Profe, Y le digo, ¿sí? dos preguntas. ¿Me permite ver dónde definió los vectores, por favor? Donde definir los vectores, no. El vector se define simplemente, o sea, usted el vector, lo primero que tiene que hacer es simplemente poner, aquí se define el vector, o sea, la primera vez que usted pone, ya sabe que esto es para un vector. O Eso es sea, W, ahí lo definí. aquí yo no tengo que, por ejemplo, decir que el vector va a tener No, no, como un tamaño de 1000 o no, algo no, yo no tengo que acá. decir nada, Ah, nada, es que iba a preguntarle, nada. por Sí, es que ejemplo, en otros lenguajes, sí, tiene que hacer usted, eso es para mejorar, digamos, el espacio de memoria, entonces lo obligan a uno a decir que si el vector es de 1000, diga que es de 1000, no de 100.000, porque si no, él hace que el espacio que deje allá sea muy grande y se pierde espacio. No, aquí usted lo que hace es simple y llanamente definirlo inicialmente, ya. Después de que le dijo acá esto, ya quiere decir que T sub W es un vector y lo empezó con T sub W sub 1 y ya. Y después puede trabajar con él y irlo llenando. No tiene por qué, como en C, como en otros lenguajes, de ponerse en ese cuento de hacer la asignación de memoria, asignación dinámica de memoria. No, no se necesita. No se necesita. Entonces, ahí está, digamos, hice eso. Y aquí, por ejemplo, ven ustedes que para poder plotear y que lo dibujen en el eje 1, le dije la misma instruccióncita, handles, y a quién me voy a dirigir. Entonces, en ese, hágame el favor y me dibuja el tiempo contra la temperatura del agua, el tiempo contra la temperatura del recipiente y el tiempo contra la derivada. Este tiempo contra la derivada, pues no me muestra, me muestra solamente un solo valor, porque la derivada no es un vector, entonces esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. Entonces voy a borrar esto acá porque esto no tiene sentido. Esto lo puse ayer y lo que hice fue enlocar. Voy a mostrar solamente los dos. Bueno, entonces muestro los dos vectores y puedo hacer esta instrucción, digamos, mostrar, ahora asignar que el próximo, todo lo que haga de aquí para adelante es con el A62. Y hay una instrucción que en la variable A voy a leer la imagen que está guardada en un archivo gráfico, ¿sí? En un archivo de imagen, que es de tipo PNG. Yo puedo, si lo tengo por allá, seguramente hay un archivo que tenga una figura. ¿Sí? En la misma carpeta, aquí lo ven, mira, aquí estoy en la carpeta, el corriente folder, aquí está, esas son las ventanas que tiene el corriente folder. Aquí tengo en el corriente folder, estoy con los programas que tengo en el folder y usted ve que en esa está tanque PNG. Aquí está. ¿Sí? Tiene que estar en la misma carpeta. ¿Sí? Ahí tiene que estar, porque no, ¿dónde lo va a buscar? Si no tengo que decirle, si no está en la misma carpeta, tengo que darle la dirección donde está. Tengo que alargarme y decirle, está en tal parte. Ponerle más toda la trayectoria. Pero lo mejor es tenerlo en la carpeta. ¿Sí? Meterlo en la carpeta y ya. Y luego dice imagen A. Como donde yo le digo imagen A, él lo mete en el EX2. Y por último, aquí quiero mostrar este calor, pero también puedo mostrar la temperatura final, tanto del recipiente como del agua. Vamos a trabajar con eso. Bueno, entonces ese es el programita muy sencillo. Como ven ustedes, pues programar cuando uno maneja vectores, en este caso es sencillo, pues no es tan complicado. Si uno sigue como esas pequeñas instrucciones, esas pequeñas guías, que uno tenga su metodología, que no se vaya a la loca, ¿sí? Si no se va a la loca,
las cosas como que resultan más fáciles de hacer. Entonces, aquí se ve muy facilito hacer esto. Bueno, lo único que nos queda pues es correrlo. Para correrlo, entonces puedo ir desde aquí, desde el run de este editor, o desde el run de del guide. Desde cualquiera de los dos vamos a lo mismo. Entonces, le digo play, run. Y entonces me pasa del modo edición, que queda aquí, al modo ejecución. Fíjate que no tiene, ya aquí no puedo yo ponerme, yo pico aquí, ya no me aparecen estas bolitas que están acá. Mire, yo pico acá y me aparecen bolitas, ¿sí? Aparece como señalado. Pico aquí y me aparece señalado. Cuando yo le digo corra, entonces yo pico en cualquiera de estas y no puedo editarlas, ¿sí? No puedo ampliar. Por ejemplo, yo aquí podría ampliarla, ¿sí? Es decir, yo lo quiero más grandecita. Eso es editar. Que esto yo lo quiero cambiar el color. Bueno, también lo puedo hacer, ¿sí? Pero cuando yo cambié, me dice, tengo que guardar los cambios que hizo. Entonces me pasa al modo ejecución. En el modo ejecución, ¿qué es? Pues le digo simplemente ejecute. ¿Y qué es ejecutar? Ejecutar es hacer todas las instrucciones que vimos y que escribimos en el push button, en toda la zona que correspondía al botón este. Entonces, espicho, ¿qué me mostrará? Pues me muestra la historia de las temperaturas del agua, que en azul, la historia de la temperatura del recipiente en rojo, y me muestra la imagen, ¿sí? Aquí puse la imagen esta que era un PNG, es un dibujito de lo que era lo puse ahí como podías tener una imagen más elegante, pero es simplemente para mostrar que en un se puede mostrar una imagen, ¿sí? Una imagen más que muestre qué es esto. Como para darle más lujo al programa. No se necesita, ¿sí? No es que se necesite, pero cuando uno quiere muchas veces hacer programas más elegantes, pues lo puede hacer. ¿Qué pasó? Pues pasó que el programa llegó y trabajó durante 2000 segundos y durante 2000 segundos llegó hasta una temperatura de 69,88 y de 59,89 para la temperatura, o sea, esta temperatura final aquí, el rojo, es 59,98. Usted fíjate que ya casi llega al valor límite, pero le faltaron un poquito de tiempo. Y aquí también llegó casi al límite, que es 70, él llega a 69,88, todavía le falta un poquito, todavía no ha llegado al estado estable, pero ya llegó prácticamente. ¿Qué quiero? Quiero hacer algunos juego con este programa. El primero que voy a hacer es mostrar por qué razón es difícil hacer, digamos, la solución que no sea por el método discreto, en el caso de que hiciera una solución que fuera solamente analógica. Por ejemplo, yo pongo aquí 10 segundos o apenas, yo quiero mirar los primeros 10 segundos, los primeros 15 segundos de este proceso. Estaré mostrando aquí, agrandando esto, ¿sí? Es como hacerle una lupa aquí a la etapa inicial, ¿sí? Hacerle una lupa. O sea, no mostrará todo esto, sino mostrará apenas lo primero que hizo. Entonces le digo ejecute. Entonces miren lo que pasó. Fíjense que este tiene un comportamiento que es creciente continuo, el agua, mientras que este tiene un comportamiento que es, primero subió así, mire, subió muy poco, y luego cambia su forma de variar. No es que tenga la forma, esta no es siempre la misma. Esto es como indicativo de una respuesta de primer orden y este es un indicativo de una respuesta de segundo orden. O sea, el recipiente es una respuesta de segundo orden. Si yo le pongo, bueno, ya no hice la lupa a las primeras etapas, sino que muestro. Fíjense que aquí ya la temperatura hasta ahora va en 23, mire. Esta apenas va en 23 y esta va en 20,55. En 15 segundos, el recipiente llega a 20, sube medio grado y el otro sube 3 grados. El agua ha subido 3 grados en ese periodo de tiempo. Si pasa más el tiempo, pues él ya va subiendo
va subiendo la temperatura. ¿Hasta cuándo? Pues si yo le pongo aquí 500 segundos, pues ya muestra, aquí ya no se ve tanto esa respuesta. Fíjense que es un de segundo orden, porque al principio tiene una curva así y luego se voltea para el otro lado. ¿Sí? Tiene doble tendencia. Entonces, al principio la pendiente crece y luego la pendiente decrece. ¿Sí? Esa es una tendencia simplemente de segundo orden. 500, entonces ya llega a 59 grados y este llega a 50. Si yo le digo 2000, entonces él ya casi llega a 69 y a 59. Uy, ¿qué pasó? Bueno, tocará volverlo a ejecutar. Le dio por 2000 y ya llegó a 69 y a 59. Bueno, si yo le digo 5000, pues ya seguramente llegará, desde hace tiempo llegará al estado estable. Y entonces en el estado estable ya no cambia más, 70, 60, mire. Entonces, si usted hace las cuentas con los valores del HW, pues puede mirar que el calor que le entrega la resistencia vale 1000, el calor que le entrega el agua, el recipiente al aire es también 1000. ¿Por qué? ¿Cuánta es la temperatura del recipiente al final? 60. 60 con respecto a 20, que es la temperatura ambiente, ¿cuánto es la diferencia? 40. Y 40 multiplicado por el H por 25, ¿cuánto es 40 por 25? Pues 1000. Entonces, fíjese que ya cuando llega a la temperatura 60, ya el recipiente está botando 1000. ¿Qué pasa con el agua, con el recipiente? 70 con 60. ¿Cuál es la diferencia entre 70 y 60? 10 grados. 10 grados por el H sudado de que es 100, también 1000 vatios. Entonces, todos son 1000. La resistencia le entrega 1000. La resistencia le entrega 1000. El agua le entrega 1000 al recipiente y el recipiente le entrega 1000 al aire. Que lo podemos mirar. Si nosotros aquí hacemos, vamos a cambiar para que nos muestre no la resistencia, sino que nos muestre esos calores. ¿Sí? Ustedes lo ven, que yo lo puse aquí. Yo calculé esos calores, mire, de la última temperatura. Entonces, en vez de decirle que me muestre la TW sub I, la última temperatura, yo digo que me muestre más bien, voy a decir que me ponga es el QWR, que es esta variable, la que calculé aquí. Y aquí, que en vez de que me muestre en ese cajón, en el cajón EDI 17, me muestre la última temperatura del recipiente, me muéstreme el último calor del recipiente, Q sub R sub A, ¿sí? Que es lo que tiene aquí. Este Q sub W no es mayúscula, sino minúscula, sino él se pone se rebota. Entonces, le digo ahora que me lo muestre. Ahora que el programa no va a ser ese, sino ahora me va a mostrar son los calores. Entonces, le digo ejecute. Entonces ya me muestra 1000. Fíjate que me mostró verdaderamente que 1000 que le entrega la resistencia, 1000 que le entrega el agua al recipiente y 1000 que le entrega el recipiente al ambiente. Entonces estamos de acuerdo que cuando la temperatura no cambia más es cuando se da el proceso de estabilización de la temperatura tanto del agua como del recipiente. ¿Listo? Primera cosa. Entonces, lo primero que hemos visto varias cosas. Primero, esa condición de respuesta de segundo orden, que no se ve muy bien aquí, ya después se vuelve casi de primer orden. Vamos entonces a mirar otras cosas. ¿Qué sucedería si yo incremento la potencia de la resistencia? ¿Qué sucedería? Acuérdese que estamos en un sistema abierto, un sistema donde no tenemos control. Simplemente estamos dejando que el sistema se comporte como se le dé la gana con relación a las variables que él está manejando. Entonces, si yo no cambio, digo, voy a poner una resistencia no de 1000, sino de 4000 vatios, pues ¿qué pasará? Pues pasará que seguramente la lógica me dice que el sistema se convertirá en un sistema más caliente. Seguramente el agua alcanzará niveles más altos y el recipiente más altos. Eso es lo único. Eso es lógico, ¿sí? Eso es lógico. Entonces, digamos, ejecute. Mira que sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
pasó que cuando le dije que ejecutara con 4.000, pues al final el agua le entregó al recipiente 4.000 y se llegó al estado estable y la temperatura llegó más o menos a 220. Y aquí llegó como a 160. Como no la tengo aquí, voy a volver otra vez a mostrarla. ¿Sí? Voy a volver a mostrarla porque es mejor mostrar las resistencias que mostrar las temperaturas, los calores. Entonces voy a mirar que me muestre las resistencias finales. Entonces voy a mostrar las resistencias finales. Entonces, en vez de que me muestre el curso WR, sígame mostrando la T sub W sub I, que es la última que calculó. Porque el índice ya va T sub R sub I. La última temperatura del agua y la última temperatura del recipiente. Entonces le digo, más bien muéstreme eso, que es más indicativo para mí. Ah, faltó un paréntesis. Entonces le digo ejecute. Entonces ya me mostró fue las temperaturas. Me dice, el agua llegó a 220 y el recipiente llegó a 180. Ese fue el estado estable y ahí no sube para nada. Con 4.000 llega a 220. Con 1.000, sabíamos que con 1.000 llega a 70. Vamos a poner con 2.000, la mitad de 4.000 voy a poner con 2.000. ¿Con 2.000 a cuánto llega? Con 4.000 llega a 220. Con 1.000, con 2.000, con 200 no, con 2.000. Con 2.000 llega a 120. ¿Sí? Entonces, hagamos esa tablita. Con 2.000 llega a 120 el agua y con 4.000 llega a 220. Bien. Vamos entonces a volver otra vez a mostrar, analizar esa situación. Entonces, ¿qué pudimos concluir ya de los resultados del sistema? El resultado del sistema me dio que si yo pongo un calor de la resistencia de 2.000 vatios, la temperatura del agua final me llega a 120 grados nada más. Si le pongo 4.000 vatios, él me llega a 220 grados. Y así sucesivamente, yo puedo jugar con eso. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de este análisis? Este análisis es que yo deje la resistencia sin control, o sea, que esté trabajando sin control. Simplemente dejo el sistema a que se estabilice como se le dé la gana, como a él se le dé la regalada gana. Si le pongo 2.000, él llega a 120 y no tiene otra opción. Si le pongo 4.000, él llega a 220. Pero supongamos que mis procesos, yo esa agua la quiero para algo y de pronto hay algún proceso que requiere los 220, pero hay otro proceso que requiere 120. Yo, ¿para qué voy a cambiar de tanque? Simplemente el mismo tanque lo utilizo para los dos procesos. Que tengo que despellejar gallinas y la otra es para despellejar, ¿sí? Digamos, gallinas más viejas, ¿sí? Estos jóvenes y estas más viejas. Entonces, esta le toca echarle más candela para que le salgan las plumas. Entonces, necesito, cuando sean las gallinas, las pollas, entonces no necesito sino llegar a 120. Pero yo, cuando usted compre el sistema, ¿con qué resistencia la compra? Con la mayor y la controla. Con la mayor. O sea, cuando usted vaya a comprar el sistema, usted la compra con la de 4.000 vatios, porque usted en algún momento necesitará los 4.000 vatios, ¿sí o no? Eso es obvio. Y cuando usted necesite pelar las pollas, entonces, ¿qué hará? ¿Quitará la resistencia de 4.000 y la bajará a 2.000? ¿Y pondrá otra de 2.000? No. Usted utiliza la misma de 4.000. Simplemente que, ¿qué hace? La controla. La controla quiere decir que usted hace alguna cosa con esa resistencia para obtener, en vez de con una de 4.000, obtener 4.000, obtenga en promedio 2.000. ¿Sí? Y eso se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer de dos maneras.
O se puede hacer a punta de prender y apagar, o se puede hacer regulando continuamente la corriente que va. Aquí la corriente es o cero o máxima. En cambio, aquí la corriente es la que yo necesite para los 2000. ¿Sí? La que yo necesite para los 2000. ¿Eso cómo se puede hacer? Ahí tenemos que irnos a... Ahora sí necesitamos saber qué elementos prácticos, ustedes lo saben, se pueden usar para eso. Entonces, por ejemplo, si yo quiero un on-off, yo podría utilizar, aquí tengo la línea, ¿sí? Tengo la resistencia. Entonces aquí podría poner, en esto podría poner un aparatico, que es lo que llamamos el actuador. En el caso del actuador, pues puedo poner actuadores on-off o actuadores continuos. Un actuador on-off puede ser, que es barato, puede ser un relé electromecánico. ¿Sí? ¿Un relé electromecánico qué es? Pues un relé electromecánico es simplemente una bobina a la cual yo la conecto a la red, ¿sí? Y cuando le pongo la corriente, él cierra un contacto. Eso es un relé electromecánico. Los conocen ustedes y lo utiliza uno mucho para muchas cosas. Entonces, pero puede hacer un actuador on-off, también lo puedo hacer con un relé de estado sólido, que tiene la ventaja de que sirve para ambas cosas. O sea, él puede hacer on-off o puede hacer continuo, porque un relé de estado sólido no está basado en la utilización de una bobina para producir un campo magnético que me atraiga algo, sino que me utiliza es un transistor o un IGBT, algún elemento electrónico que lo puedo regular como una válvula, ¿sí? Como la válvula del agua, ¿sí? Que yo digo, pongo una válvula para que... Y entonces esta válvula la puedo abrir o cerrar. Y si la abro más o la abro menos, pues me saldrá más o menos agua. Aquí también lo mismo, un elemento de estos puede abrirse más o abrirse menos por voltaje o por corriente, ¿sí? Y la señal de voltaje me abre esto más rápidamente o proporcionalmente. O también la puedo aplicar que le aplico un voltaje máximo y un voltaje cero y él también se abrirá o se cerrará de cero a máximo. Entonces llaman relés de estado sólido. Entonces, para regular corriente, por ejemplo, eso es... Y lo único que tengo que llegarle una señal. Esa señal es una señal, en el caso del relé de estado sólido, es una señal de voltaje. ¿Sí? Un voltaje máximo, voltaje mínimo o un voltaje regulado para que deje pasar la corriente. Lo mismo pasa con el relé electromecánico. También es una señal de voltaje. Voltaje máximo o voltaje mínimo. La apago, lo prendo, la apago, lo prendo. Y obtengo entonces el control de ese sistema. Entonces, obviamente nosotros el paso siguiente que vamos a hacer es, volviendo a nuestro sistema, es que si yo quiero controlar la temperatura cuando puse una resistencia de 4000, que es capaz de llegar a 220, y yo quiero controlar a 120 o a 150 o a 170 menos, pues lo que voy a hacer es simplemente esa resistencia de 4000 la voy a manejar, la voy a controlar mediante la utilización de algún algoritmo de control que sea on-off o continuo. Entonces vamos a aprender a implementar ambos tipos de controladores, los controladores on-off y los controladores continuos, empezando por los controladores on-off. Entonces, ¿qué es un controlador on-off? Un controlador on-off es aquel que apaga o prende nuestro sistema para responder a los requerimientos. Entonces, en ese caso, tendríamos lo siguiente. Si yo tengo un controlador on-off, si yo quiero un controlador on-off, digamos, este es mi controlador on-off, en este caso un relé.
Pues yo le pongo aquí una señal de control y aquí pasa la corriente. Y esa corriente puede ser o 0 o máximo, no tiene más. No tiene más opciones. Este aparatico que se llama relé estado sólido state relay, lo simplifican como SSR, sólido state relay, para no estar utilizando relés de bobina, pues me pueden servir para prender la resistencia o me pueden servir para prender un motor, ¿sí? Yo puedo poner un motor aquí para prenderlo o apagarlo. Yo puedo utilizarlo para prender una luz, un bombillo, ¿sí? Más o menos, como un dimmer. O sea, cualquier cosa, este controlador me va a servir para todas estas cosas. Y ustedes saben que en estos sistemas eléctricos pues hay cargas que son resistivas, como esta. Ahora los bombillos no son tan resistivos como antes sí eran resistivos totalmente, pero esta carga es una carga inductiva. Cuando yo tengo una carga inductiva, pues usted sabe que los motores no se comportan como las resistencias, sino que los motores cuando usted los prende, y aparentemente ven inicialmente una resistencia muy baja, entonces la corriente se va a un pico muy alto y luego sí bajan a la corriente nominal, o sea, siempre se sobrepasan. Esta es la corriente nominal, entonces voy a tener un problema con los picos de corriente iniciales, o sea, prender y apagar un motor, tengan cuidado, pues eso lo saben ustedes, seguramente lo han oído por allá en alguna otra materia. Prender o apagar un motor, pues así sea con un sólido state relay, pues puede dañar el motor, ¿sí? Porque dele, que dele. Si lo hacen muy rápido, sobre todo si lo hacen cada segundo, cada 10 segundos, usted prende y apague, pues se lo tira. Tiene que dejar espacio de tiempo para que entre una y otra, si quiere hacer eso. Si no, le toca poner un arrancador suave, que llaman. Entonces hay que cambiar esto por otro arrancador que se llaman arrancadores suaves. Bueno, pero eso es otra cosa de electricidad electrónica. Y lo estoy diciendo solamente en el hecho de que tengan cuidado, que pueden ser dependiendo de lo que vayamos a controlar. Aquí estamos controlando una resistencia, no hay problema, porque podemos tener un sistema térmico que prenda un compresor, ¿sí? Un sistema de refrigeración. Entonces ya la cosa es distinta. Ya no puedo ponerme en ese cuento de prender y apagar, ¿sí? Porque me tiro el motor. Tendré que utilizar un controlador distinto, un continuo, para poder hacer eso. Y si quiero utilizar un relé de estado sólido, lo tengo que hacer para prender y apagar, pero que se demore. Lo que le pasa a las neveras antiguas, ¿no? Porque ya las neveras que hay ahora, ¿sí? Que controlan la temperatura del ambiente de la nevera, pues son con relés, con compresores inverter, y los compresores inverter pues traen esa posibilidad de controlar continuamente. Pero antes simplemente las neveras se apagaban, las neveras viejas, no sé si alguno tienen en su casa todavía una nevera de esas, se apagaban, se prendía, pero no podía pues, usted estar prendiendo y apagando porque se la tiraba, ahí sí la nevera no duraba un carajo. Bueno, entonces, en este momento, pues como es carga resistiva, nosotros podemos hacer aquí lo que queremos, prender y apagar ahí a la lata, pero de todos modos no se puede, los tiempos de encendido y apagado deben ser separaditos, o sea, este tiempo off debe ser con el respecto al tiempo on, deben ser, ¿sí? No deben ser tan pegaditos, o sea, que usted haga una cosa, prenda y apague. Y eso ¿cómo lo puede manejar la señal? Porque la señal tiene problemas, por eso, ¿cuándo dice que prenda? Entonces, la señal dirá que apague cuando usted, por ejemplo, en el caso de lo que estamos viendo, si yo estoy hablando de que yo quiero que llegue la temperatura a 120 grados, porque él puede llegar a 220 con los 4000 vatios, pero yo quiero que llegue apenas a 120, entonces sería que la temperatura va subiendo, y cuando llegue a 120, ¡pum!, se apagó. ¿Por qué? Porque detectó, entonces el relé de estado sólido entró en tiempo de off, se apagó. Pero resulta que si usted cuadra el controlador lo cuadra de tal manera que cuando vuelva a 119.99, él vuelva a prenderse, ¿qué pasará? Pues que el controlador de una vez la prenderá en menos de nada. ¿Cuánto demorará el tiempo de off? Pues 1 milisegundo.
Y luego, ¿cuánto demorará el tiempo de on? Otro milisegundo. Entonces, esto lo pasa. Entonces, esto no es conveniente que volvamos a aprenderlo con una diferencia de temperaturas entre esta máxima y esta mínima, donde vuelva a aprender, que sea tan pequeña. Entonces, normalmente se asume que vamos a bajar por ahí hasta 115, ¿sí? Para que la cosa no se dañe, para que la resistencia no se dañe, porque la resistencia también de todos modos se daña. Y si el motor, pues con más veras, no estar apagando y prendiendo. Entonces, que dure un poquito de tiempo, así no controlemos la temperatura tan fino, porque estamos controlando entre 120 y 115, y la temperatura no la vamos a controlar exactamente en 120, sino la vamos a controlar en 115, y luego vuelve a prender 120, entonces él se lo pasará así, prendiendo y apagando, ¿sí? Pero ya se demorará más tiempo y no se dañará el equipo. Entonces, los controles on-off, como ustedes lo ven, por razones de que se dañan los elementos, no deben trabajar a una temperatura única. De temperatura de referencia no es una única, sino que la referencia se da entre una máxima y una mínima, ¿sí? Siempre se da entre una máxima y una mínima. De tal manera que, por ejemplo, en el caso que estamos hablando, cuando llegue a 120, entonces él se apague, porque no queremos que pase de 120. Y cuando se vuelva a bajar a 115 o a 119 o a 118, no sé, lo que queramos, de todo modo no puede ser 0 o 1 grado, sino 1 grado o 2 grados por debajo, se vuelve y se prende. Entonces, esa será la estrategia de control para un controlador on-off. Entonces, ya volviendo al cuento, si queremos controlar a 120, yo tengo una temperatura máxima aquí de 120, donde no va a pasar, porque por encima de 120 yo voy a apagar la resistencia, ¿sí? Y por debajo de 115, por ejemplo aquí, que es la temperatura mínima que voy a poner en el control, ya no es una sola, sino dos, y entre estas dos pues habrá una diferencia de 5 grados. Por debajo de esta temperatura estará en on. Obviamente, si está por debajo de 115, tenemos que calentarla, porque queremos agua siempre a 120 grados, o por lo menos cerquita, lo más cerquita posible, a 120 grados. ¿Listo? Bueno, eso nos lleva a pensar de que aquí tenemos un problema, porque hay una zona muy clara de on y hay una zona muy clara de off. Pero en la zona, en el triángulo de las Bermudas, aquí entre 115 y 120, habrá una dicotomía entre si estamos on o estamos off. ¿Por qué? Porque si yo vengo de on y voy subiendo, ¿sí? La temperatura es 114 grados, pues está en on, obviamente porque es menor que 115. Pasa a 117. ¿El qué seguirá? Pues sigue on, ¿sí o no? Porque él va subiendo la temperatura y en 117 tiene que seguir, porque él solamente se apaga cuando llegue a 120. Cuando llegue a 120 se apaga. Luego está apagado y baja. Cuando llega otra vez a 117, pero bajando, ¿cómo debe estar? ¿Cómo estará? Pues debe estar off, porque él estuvo apagado. Él no solamente se debe volver a prender cuando llega a 115, por debajo de 115. Entonces, fíjense aquí que tenemos un problema, que 117 grados me dice a mí que unas veces está on y otras veces está off. Entonces, ¿al fin qué? Pero tenemos una ¿qué? Digamos, si nosotros observamos el proceso, tenemos que tomar un algoritmo para controlar eso, en el sentido de que decimos, bueno, ¿qué vemos aquí claro entre esta situación? Vemos que siempre debemos tomar un criterio de tal manera que tomamos la condición del estado anterior. Si estaba prendido aquí, sigue prendido aquí. Si aquí estaba apagado, en esta zona debemos vamos a tomar el estado anterior para tomar una decisión, si está prendido o está apagado, ¿sí? Esa será entonces la estrategia para controlar. Bien, sobre esa base entonces podemos ya desarrollar un algoritmo que lo vamos a poner en la próxima clase, porque ya hoy se nos acabó, ya empezaron a pedir. ¿Gerson Aparicio es del curso o no? ¿Sí, no? No. ¿Aló? Bueno, ya están pidiendo pista para la próxima clase. Entonces, ya son las 11:50 y pico.
Entonces dejamos por hoy así y en la próxima clase entonces continuamos para mirar todos estos, ya la implementación de los sistemas de control sobre este sistema térmico que es bastante sencillo y que nos sirve mucho para ir pues acoplando, acogiendo experticia para entender muy bien todo lo que es el acople de modelamiento con control. ¿Listo? Bueno, entonces, dejamos así por hoy y nos vemos Gracias, profe. el Eso, próximo hasta viernes. luego. Chao. Hasta luego.